En los campos polvorientos de Castilla, bajo el sol implacable de 1892, una mujer con las manos destrozadas por el trabajo se acercó al patrón más temido de la región. Sus palabras resonarían como un desafío al destino mismo. «Puedo trabajar por 3 hombres, señor. Solo necesito un lugar seguro para mi hija». Don Ricardo Vázquez la miró de arriba abajo. Jamás una mujer se había atrevido a presentarse en sus tierras pidiendo trabajo. Pero había algo en esos ojos, algo que lo inquietó profundamente. Si quieres descubrir cómo esta valiente madre cambió su destino, dale like a este video. Elena Martínez cargaba sobre sus hombros el peso de 2 tragedias: la muerte de su esposo en las minas y el secreto que podría destruir su vida si alguien lo descubría. A sus 28 años, sus manos callosas contaban la historia de una mujer que había luchado contra el mundo entero por su hija de apenas 8 años, Isabela. La hacienda Las Tres Cruces se alzaba imponente bajo el cielo castellano. Don Ricardo Vázquez, un hombre de 45 años curtido por años de soledad, había convertido su corazón en piedra después de perder a su primera esposa. Sus trabajadores le temían, las mujeres del pueblo lo evitaban, y él prefería la compañía de sus caballos a la de cualquier ser humano. Esa mañana de octubre, Elena había caminado 12 kilómetros con Isabela de la mano. Sus últimas monedas habían desaparecido la noche anterior, pagando las medicinas para la fiebre de su hija. No tenía más opciones. «Espérame aquí, mi niña. Mamá va a conseguir trabajo», susurró Elena a Isabela, quien la miraba con ojos grandes y confiados, a pesar del cansancio. «Mamá, tengo hambre», murmuró la pequeña con voz débil. Elena sintió que su corazón se partía, pero endureció su expresión. No podía permitirse el lujo de la desesperación, no cuando su hija dependía completamente de ella. «Señor Vázquez, señor Vázquez», gritó, acercándose con pasos decididos hacia donde el patrón supervisaba a sus trabajadores. Ricardo alzó la vista, molesto por la interrupción. «¿Qué quiere, mujer? Mis tierras no son lugar para limosneras». «No busco limosna», respondió Elena con una dignidad que sorprendió al hombre. «Busco trabajo. Puedo arar, sembrar, cosechar. Puedo hacer todo lo que hacen sus hombres, pero mejor». Los trabajadores cercanos comenzaron a reír entre dientes. Una mujer tan menuda pretendiendo hacer el trabajo de un hombre era para ellos motivo de burla. Ricardo la estudió con mayor detenimiento. Su ropa, aunque remendada, había sido de buena calidad en algún momento. Sus manos, efectivamente callosas, mostraban años de trabajo duro, pero había algo más en su postura, en su forma de hablar, que no encajaba con una campesina común. «Usted, una mujer menuda como usted, no podría ni levantar un saco de trigo», dijo Ricardo, pero su tono había perdido parte de su dureza inicial. «Déjeme demostrárselo. Un día, solo un día de prueba», insistió Elena, y en su voz había una determinación que Ricardo reconoció porque la había visto en el espejo durante sus propios momentos más difíciles. Algo en la mirada de Elena desarmó a Ricardo. Quizás fue la desesperación combinada con una dignidad inquebrantable, o tal vez el recuerdo de su propia madre, quien había trabajado hasta el último día de su vida. Sin entender por qué, se escuchó a sí mismo diciendo: «Muy bien, un día, pero si no cumple, no quiero verla nunca más por mis tierras». Los trabajadores murmuraron sorprendidos. Nunca habían visto al patrón ceder ante nadie, mucho menos ante una mujer desconocida. «Gracias, señor». «No se arrepentirá», respondió Elena, y por primera vez en meses sintió una chispa de esperanza en su pecho. Lo que Ricardo no sabía era que Elena Martínez no era una campesina cualquiera. Años atrás había sido Elena de Monterrey, hija de una familia adinerada que la había desheredado por casarse con un minero. Había crecido rodeada de lujos, pero el amor la había llevado a elegir una vida diferente. Una elección que ahora, viuda y sin recursos, parecía haber sido la más costosa de su vida.
Y lo que Elena no sabía era que su día de prueba se convertiría en el primer capítulo de una historia que cambiaría ambas vidas para siempre. Esa noche, mientras Isabela dormía acurrucada contra ella en el pequeño granero que Ricardo había permitido que usaran temporalmente, Elena contempló las estrellas a través de las rendijas de la madera. Sus manos dolían, anticipando el trabajo del día siguiente, pero su corazón latía con una determinación férrea. «Todo será diferente mañana, mi amor», susurró a su hija dormida. «Mamá te dará la vida que mereces, te lo prometo». El viento nocturno silbaba entre los campos de trigo, como si la naturaleza misma fuera testigo de la promesa que una madre desesperada hacía bajo las estrellas de Castilla. Una promesa que pondría a prueba no solo su fuerza física, sino la resistencia de su espíritu y la profundidad de su coraje. Ricardo, desde la ventana de su habitación, observaba la tenue luz que se filtraba del granero. Algo le decía que aquella mujer traería cambios a las Tres Cruces, aunque aún no podía imaginar cuán profundos serían. Elena despertó antes del primer rayo de sol. Sus músculos protestaron cuando se incorporó, recordándole los años de trabajo agotador que habían marcado su cuerpo. Pero su espíritu ardía con una determinación que no había sentido desde la muerte de su esposo. Isabela aún dormía profundamente, su pequeño rostro sereno en la penumbra del granero. Elena la besó suavemente en la frente y susurró una oración silenciosa por fuerzas para el día que tenía por delante. Afuera, el aire matutino era frío y cortante. Los primeros trabajadores comenzaban a llegar, sus voces bajas y soñolientas rompiendo el silencio del amanecer. Elena se dirigió hacia ellos con paso firme, ignorando las miradas curiosas y los comentarios murmurados. «Buenos días», saludó con cortesía, pero manteniendo la dignidad en su voz. El capataz, un hombre mayor llamado Tomás, la miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «Así que tú eres la mujer que convenció al patrón. Nunca había visto cosa igual». «Solo busco trabajar honestamente», respondió Elena. «Díganme qué necesitan que haga». Tomás intercambió una mirada significativa con los otros hombres. Habían decidido ponerla a prueba con una de las tareas más difíciles: cargar y transportar sacos de grano desde el granero principal hasta los carros de distribución. «Muy bien, ¿ves esos sacos de trigo? Necesitan estar en esos carros antes del mediodía. Normalmente son 2 hombres para esa tarea». Elena evaluó la situación. Los sacos eran pesados, probablemente 30 kilos cada uno, y había al menos 40 que transportar. Era exactamente el tipo de desafío que esperaba. «Entendido», dijo simplemente, y se dirigió hacia el granero. Los primeros sacos fueron los más difíciles. Sus brazos temblaron bajo el peso y tuvo que hacer una pausa para recuperar el aliento. Pero algo extraordinario sucedió entonces. En lugar de desanimarse, Elena encontró su ritmo. Años de trabajo duro habían desarrollado en ella una resistencia que ni ella misma conocía completamente. Uno tras otro, los sacos fueron desde el granero hasta los carros. Su técnica mejoró con cada viaje. Aprendió a usar todo su cuerpo para levantar, no solo sus brazos. Sus movimientos se volvieron más eficientes, más fluidos. Mientras tanto, Ricardo observaba desde la distancia, inicialmente esperando ver a la mujer rendirse antes del mediodía. Pero a medida que pasaban las horas, su expresión cambió de escepticismo a asombro y finalmente a algo que no había sentido en años: respeto genuino. «Mira cómo trabaja esa mujer», murmuró uno de los trabajadores a otro. «Lleva más de 4 horas sin parar». «Algo raro hay en ella», respondió su compañero. «Las mujeres del pueblo no trabajan así». A media mañana, Isabela despertó y salió del granero buscando a su madre. La encontró transportando otro saco, el sudor empapando su frente, pero la determinación intacta en sus ojos. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó la niña con preocupación. Elena dejó el saco cuidadosamente y se arrodilló para estar a la altura de su hija. «Estoy muy bien, mi amor. ¿Tienes hambre?».
De su bolsillo, Elena sacó un pequeño pedazo de pan que había guardado de la noche anterior y se lo dio a Isabela. Era probablemente la mitad de lo que ella misma necesitaba para mantener sus fuerzas, pero ver a su hija comer era más importante que su propia comodidad. «Ve a jugar cerca del granero, pero no te alejes», le dijo con ternura. «Mamá tiene que seguir trabajando». Isabela asintió y se fue a explorar los alrededores con la curiosidad natural de una niña de 8 años. Su presencia trajo algo inesperado a la hacienda. Los trabajadores, hombres rudos acostumbrados a la dureza de la vida rural, comenzaron a sonreír al verla. «Hola, señorita», la saludó Tomás, cuando ella se acercó tímidamente. «Hola», respondió Isabela con una sonrisa que iluminó su rostro sucio. «¿Ustedes también trabajan para el señor Vázquez?» «Sí, pequeña, al igual que tu mamá. Mi mamá es la más fuerte del mundo», declaró Isabela con orgullo absoluto. «Puede hacer cualquier cosa». Esas palabras llegaron a oídos de Elena, quien sintió que su corazón se llenaba de una energía renovada. Por su hija podía mover montañas, por su hija podía trabajar por 10 hombres si era necesario. Al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor se volvía casi insoportable, Elena había completado la tarea. Todos los sacos estaban cargados en los carros, listos para la distribución. Pero más impresionante aún era el hecho de que había terminado 1 hora antes del plazo establecido. Tomás se acercó a ella, moviendo la cabeza con incredulidad. En 30 años trabajando en esta hacienda, nunca había visto a nadie completar esa tarea tan rápido. Y eso incluye a nuestros hombres más fuertes. Elena se limpió el sudor de la frente con la manga de su vestido. ¿Hay algo más que necesiten que haga? La pregunta sorprendió a todos los presentes. Cualquier trabajador normal habría pedido un descanso después de semejante esfuerzo, pero ella estaba lista para continuar. Ricardo, que había estado observando toda la mañana, se acercó finalmente. Su expresión era inescrutable, pero había algo diferente en sus ojos. «Ha trabajado bien», dijo con su voz característica, pero sin la dureza habitual. «Para ser mujer», añadió, aunque las palabras sonaron más como una costumbre que como una convicción real. «Gracias, señor», respondió Elena con dignidad. «¿Puedo continuar mañana?» Ricardo la estudió por un momento largo. Había algo en esta mujer que desafiaba todo lo que creía saber sobre las personas. Su determinación, su fuerza, su capacidad de trabajo, pero más que eso, había una nobleza en su carácter que lo intrigaba profundamente. «Mañana veremos si realmente sirve», dijo finalmente. Esto ha sido solo un día fácil, pero ambos sabían que no había sido un día fácil. Había sido una prueba, y Elena la había pasado con honores que ni el mismo Ricardo había esperado. Esa noche, mientras Elena preparaba una cena simple para ella e Isabela con los pocos alimentos que habían podido permitirse, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: la satisfacción del trabajo bien hecho y la esperanza de un futuro mejor. Las semanas que siguieron establecieron un ritmo que nadie en las Tres Cruces había experimentado antes. Elena no solo cumplía con las tareas asignadas, sino que las completaba con una eficiencia que dejaba asombrados hasta a los trabajadores más experimentados. Cada mañana, antes del amanecer, ya estaba en los campos. Su presencia había traído algo inesperado. Los hombres comenzaron a trabajar mejor en equipo. Donde antes había competencia áspera y ocasionales disputas, ahora había cooperación y hasta conversaciones amistosas durante las comidas. «Es extraño», comentó Tomás una tarde mientras descansaban bajo la sombra de un olivo centenario. «Desde que llegó Elena, parece que todos trabajamos mejor. Es que ella no nos hace sentir como si estuviéramos compitiendo», respondió Miguel, uno de los trabajadores más jóvenes. «Trabaja tan duro que nos da vergüenza quejarnos». Isabela, mientras tanto, había encontrado su lugar en esta nueva vida. La pequeña escuela del pueblo cercano,
dirigida por doña Carmen, una mujer mayor con un corazón enorme, había acogido a la niña con los brazos abiertos. «Su hija es excepcional», le dijo doña Carmen a Elena una tarde cuando fue a recoger a Isabela. «Lee mejor que niños 3 años mayores que ella, y sus números es como si tuviera un don natural». Elena sintió una mezcla de orgullo y melancolía. Su padre era muy inteligente. Ella salió a él en eso. «¿Y puedo preguntarle qué pasó con su esposo?», inquirió doña Carmen con delicadeza. «Un accidente en las minas», respondió Elena, la misma respuesta que había dado tantas veces, que casi se había convertido en verdad. Murió tratando de mantener a su familia. Lo que Elena no contaba era que su esposo había muerto en circunstancias misteriosas, poco después de descubrir irregularidades en los libros de la mina. Irregularidades que implicaban a hombres muy poderosos. Ricardo, por su parte, se encontraba en una situación que no sabía cómo manejar. Cada día encontraba excusas para pasar por donde Elena trabajaba. Sus conversaciones, inicialmente breves y estrictamente profesionales, comenzaron a extenderse. «Elena», le dijo una tarde mientras ella organizaba las herramientas del día, «¿de dónde viene realmente?». Ella pausó su trabajo y lo miró directamente a los ojos. «Del mismo lugar que todos, señor, del dolor». «Esa no es una respuesta», insistió Ricardo, pero su tono era más curioso que demandante. «A veces esa es la única respuesta que importa», replicó Elena, y había tal tristeza en su voz que Ricardo sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido cuidadosamente enterrado durante años. Las noches, en las Tres Cruces, habían cambiado también. Donde antes reinaba el silencio después del trabajo, ahora había conversaciones en el patio común. Elena había establecido una tradición. Después de la cena, contaba historias a Isabela, y gradualmente otros trabajadores comenzaron a unirse al círculo. «Había una vez una princesa que vivía en un castillo muy alto», comenzó Elena una noche, con Isabela acurrucada contra ella y varios hombres sentados alrededor, fingiendo que solo pasaban por casualidad. Pero esta princesa no esperaba que un príncipe la rescatara. En cambio, decidió que ella misma rescataría a su reino del dragón que lo amenazaba. «¿Y cómo lo hizo, mamá?», preguntó Isabela con los ojos brillantes de curiosidad. «Con paciencia, trabajo duro y un corazón valiente. Descubrió que el dragón no era malvado, solo estaba solo y asustado, así que en lugar de luchar contra él, le ofreció amistad». Ricardo, que escuchaba desde la ventana de su estudio, se encontró sonriendo por primera vez en años. Había algo en la forma en que Elena contaba las historias que transformaba incluso los cuentos más simples en lecciones de vida. Un domingo por la mañana, cuando la mayoría de los trabajadores habían ido al pueblo para la misa, Ricardo se encontró caminando hacia el pequeño huerto que Elena había comenzado a cultivar en su tiempo libre. «No sabía que también era jardinera», comentó, observando las hileras perfectamente organizadas de vegetales. «Isabela necesita comer bien», respondió Elena simplemente. «Y pensé que tal vez podríamos contribuir un poco más a la hacienda». «No era necesario». «Para mí sí lo era», lo interrumpió Elena. «Usted nos ha dado mucho más de lo que esperábamos. Un lugar seguro para dormir, trabajo honesto, respeto, son cosas que no se pueden pagar con dinero». Ricardo la miró trabajar en silencio por un momento. Sus movimientos eran precisos, eficientes, pero había una gracia en ellos que hablaba de una educación que no encajaba con su historia oficial. «Elena», dijo finalmente, «hay algo en usted que no entiendo. Trabaja como alguien que ha conocido la dureza toda su vida, pero habla como alguien que ha conocido la educación. Sus manos son callosas, pero sus modales son refinados». Elena se enderezó lentamente, limpiándose las manos en su delantal. Por un momento Ricardo creyó que le contaría la verdad, pero en lugar de eso, ella sonrió con una tristeza que él no supo interpretar. «La vida enseña muchas lecciones, señor Vázquez. Algunas en salones elegantes,
otras en campos como este. Al final, todas son valiosas. Esa noche, mientras Isabela dormía y Elena cosía a la luz de una vela, Ricardo no podía quitarse de la mente la conversación del día. Había algo en Elena Martínez que despertaba en él emociones que había jurado nunca volver a sentir. Sin darse cuenta, se estaba enamorando de una mujer cuyo pasado era un misterio y cuyo futuro estaba inextricablemente ligado al suyo, de maneras que aún no podía comprender. En el pueblo, mientras tanto, las habladurías comenzaban. Una mujer trabajando en las Tres Cruces, viviendo en la propiedad, siendo tratada con respeto por el patrón más duro de la región. Era material suficiente para alimentar los chismes durante meses. Y esos chismes, como Elena pronto descubriría, tenían el poder de cambiar vidas o destruirlas. Los domingos en el pueblo de San Miguel siempre habían sido tranquilos, marcados por la misa matutina y las tertulias en la plaza principal. Pero desde la llegada de Elena a las Tres Cruces, las conversaciones habían tomado un giro diferente. «Es indecente», murmuró doña Esperanza, la esposa del alcalde, mientras se abanicaba furiosamente en la sombra de la iglesia. «Una mujer sola, viviendo en la propiedad de un hombre soltero. ¿Qué ejemplo les da eso a nuestras hijas? He oído que Ricardo hasta le ha dado una casa propia», añadió doña Mercedes, bajando la voz como si compartiera el secreto más escandaloso del siglo. «Y que la niña va a la escuela como si fuera una señorita de buena familia». Las habladurías no tardaron en llegar a la cantina, donde los hombres más prominentes de la región se reunían los domingos después de misa. Don Fernando Ruiz, propietario de las tierras vecinas, alzó su copa de vino con una sonrisa maliciosa. «Ricardo se ha vuelto blando», declaró con voz arrastrada por el alcohol. «Una mujer comandando su hacienda es una vergüenza para todos nosotros». «He oído que hasta le ha dado una casa propia», comentó don Miguel Herrera, otro terrateniente. «¿Qué clase de trabajo estará haciendo realmente esa mujer?». Las risas que siguieron fueron cargadas de insinuaciones que habrían hecho hervir la sangre de cualquier hombre honorable. Pero las palabras, una vez pronunciadas, adquieren vida propia, especialmente en pueblos pequeños donde los secretos son moneda de cambio y los chismes viajan más rápido que las noticias. No te pierdas lo que está por suceder. Comenta qué crees que hará Ricardo cuando se entere de los rumores. Elena, ajena a las habladurías del pueblo, continuaba con su rutina diaria. Esa mañana de lunes había comenzado antes del amanecer, como siempre, pero había algo diferente en el ambiente. Los trabajadores la saludaron con menos entusiasmo que de costumbre, y notó miradas extrañas, cargadas de una curiosidad incómoda. «Buenos días, Tomás», saludó al capataz como siempre. «Buenos días, Elena», respondió él, pero su tono era más formal, más distante. «El patrón quiere verte en su despacho antes de que comiences a trabajar». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. En las semanas que llevaba trabajando en las Tres Cruces, Ricardo nunca la había llamado a su despacho. Sus conversaciones siempre habían sido casuales, en los campos o durante las comidas comunales. Se dirigió hacia la casa principal con el corazón latiéndole fuertemente. La casa de Ricardo era imponente, construida de piedra sólida con grandes ventanas que daban a los campos circundantes. Elena nunca había estado dentro, y al cruzar el umbral sintió el peso de la diferencia social que existía entre ellos. El despacho era una habitación amplia, dominada por un escritorio de roble macizo y estanterías llenas de libros encuadernados en cuero. Ricardo estaba de pie frente a la ventana, observando los campos donde ella había trabajado tan duramente. «Me mandó llamar, señor», dijo Elena con voz controlada, aunque por dentro se preparaba para lo peor. Ricardo se volvió lentamente. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de frustración, confusión y algo que Elena no pudo identificar. «Elena, he estado pensando sobre su situación aquí», comenzó,
y las palabras cayeron como piedras en el estómago de ella. «¿Mi situación, señor? Una mujer sola, con una hija pequeña, viviendo en mi propiedad. La gente habla». Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Había temido este momento desde el primer día, sabiendo que su presencia en las Tres Cruces eventualmente causaría controversia. «Entiendo, señor Vázquez», dijo con toda la dignidad que pudo reunir. «Prepararé nuestras cosas y nos iremos hoy mismo». «¡No!», exclamó Ricardo con más vehemencia de la que había pretendido. La intensidad de su propia reacción lo sorprendió tanto como a Elena. Se quedaron mirándose en silencio por un momento que pareció eterno. En los ojos de Ricardo, Elena vio algo que no había visto antes: vulnerabilidad. «Lo que quiero decir», continuó Ricardo con voz más controlada, «es que tal vez deberíamos formalizar su posición aquí». «Formalizar». «Podría convertirse en mi ama de llaves oficial. Tendría un salario apropiado, una casa propia en la propiedad, y su hija tendría garantizada su educación». Elena lo miró con sorpresa. La oferta era más generosa de lo que jamás había esperado, pero había algo en la forma en que Ricardo evitaba su mirada que la hacía sospechar que había más detrás de esta decisión. «¿Y por qué haría eso por nosotras?», preguntó suavemente. Ricardo se acercó a la ventana nuevamente, como si las palabras fueran más fáciles de pronunciar sin mirarla directamente. «Porque en las semanas que ha estado aquí, las Tres Cruces ha cambiado. Los hombres trabajan mejor, hay menos conflictos, y por primera vez en años, esta casa no se siente como una tumba». Hizo una pausa, luchando con palabras que no estaba acostumbrado a decir. «Porque Isabella me recuerda que en el mundo aún existe la inocencia y la alegría, y porque usted me ha recordado que aún soy capaz de sentir respeto por otro ser humano». Elena sintió que sus ojos se humedecían. En esas palabras había una confesión que iba mucho más allá de los términos de empleo. «Señor Vázquez», «Ricardo», la interrumpió suavemente. «Creo que ya es hora de que me llame Ricardo». «Ricardo», repitió Elena, y el nombre sonó extrañamente íntimo en sus labios. «Acepto su oferta, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que entienda que mi pasado tiene sombras que podrían algún día alcanzarnos. Si eso sucede, no quiero que se sienta obligado a protegernos». Ricardo se volvió para mirarla directamente, y en sus ojos había una determinación que Elena no había visto antes. «Elena, hay muy pocas cosas en este mundo por las que estaría dispuesto a luchar, pero proteger lo que es mío, eso siempre lo he sabido hacer». La forma en que dijo «lo que es mío» hizo que el corazón de Elena se acelerara. Había una posesividad en sus palabras que debería haberla alarmado, pero en su lugar le proporcionó una sensación de seguridad que no había sentido desde la muerte de su esposo. Lo que ninguno de los dos sabía era que las sombras del pasado de Elena ya se estaban moviendo hacia las Tres Cruces, y que la formalización de su posición los había puesto directamente en el camino del peligro. La nueva posición de Elena como ama de llaves oficial de las Tres Cruces trajo consigo responsabilidades que iban más allá del trabajo en los campos. La casa principal, que había permanecido cerrada en gran parte desde la muerte de la primera esposa de Ricardo, comenzó a cobrar vida nuevamente. Elena se movía por las habitaciones con una familiaridad que sorprendía incluso a ella misma. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, ahora se encargaban de tareas más delicadas: organizar la biblioteca de Ricardo, supervisar las comidas y coordinar las actividades domésticas con una eficiencia que hablaba de una educación refinada. «Es como si hubiera nacido para esto», murmuró la anciana cocinera María mientras observaba a Elena dirigir la limpieza del salón principal. «Tiene el porte de una dama, pero las manos de una trabajadora». Isabella, mientras tanto, florecía en su nueva vida. La pequeña casa que Ricardo había mandado construir para ellas estaba ubicada en un jardín privado, lo suficientemente cerca de la casa principal para que Elena pudiera cumplir sus deberes,
pero lo suficientemente apartada para mantener las apariencias. «Mamá, ¿por qué el señor Ricardo es tan bueno con nosotras?», preguntó Isabela una tarde mientras jugaba en su nuevo jardín. Elena pausó en su costura, una pregunta que ella misma se había hecho muchas veces. «Algunas personas tienen corazones grandes, mi amor. El señor Ricardo es una de esas personas. ¿Crees que papá habría estado contento de que estemos aquí?». La pregunta golpeó a Elena como un puño en el estómago. Su esposo, Miguel, había sido un hombre bueno pero sencillo, un minero que había amado a su familia más que a su propia vida. Si hubiera vivido, jamás habrían llegado a las Tres Cruces, jamás habrían necesitado la caridad de nadie. «Tu papá solo quería que fuéramos felices y estuviéramos seguras», respondió Elena finalmente, «y creo que ahora lo estamos». Pero la tranquilidad era frágil, y Elena lo sabía. Cada día que pasaba, el peso de sus secretos se hacía más pesado. No solo había ocultado su verdadero origen noble, sino también las circunstancias reales de la muerte de su esposo. Miguel no había muerto en un simple accidente minero. Había sido asesinado después de descubrir que su supervisor, un hombre llamado don Alejandro de Mendoza, estaba desviando fondos destinados a la seguridad de los mineros. Los documentos que Miguel había encontrado demostraban no solo el robo, sino también la negligencia deliberada que había causado la muerte de docenas de trabajadores. Antes de morir, Miguel había logrado esconder esos documentos y contarle a Elena dónde encontrarlos. Ella los había recuperado y los mantenía escondidos, sabiendo que eran tanto su seguro de vida como su sentencia de muerte. Una tarde de noviembre, mientras Elena organizaba los libros de la biblioteca de Ricardo, encontró algo que la hizo detenerse en seco. Entre las páginas de un volumen de poesía española había una carta con el sello de armas que reconoció inmediatamente: el escudo de los Monterrey. Con manos temblorosas abrió la carta. Era de su padre, dirigida a Ricardo, y databa de apenas 6 meses atrás. «Estimado don Ricardo», decía la carta en la elegante caligrafía de su padre, «he sabido por referencias mutuas que es usted un hombre de honor. Escribo para informarle que mi hija Elena, quien rechazó la vida que le ofrecimos por seguir los dictados de su corazón, ha enviudado recientemente. Si algún día aparece en su región buscando trabajo o refugio, le ruego que la trate con la consideración que merece una madre desesperada». Elena no pudo continuar leyendo. Sus piernas cedieron y se dejó caer en la silla del escritorio de Ricardo. Su padre había sabido dónde estaba, había conocido su situación y había contactado a Ricardo antes de que ella llegara a las Tres Cruces. «Elena, ¿se encuentra bien?». La voz de Ricardo la sobresaltó. Estaba de pie en la entrada de la biblioteca, su expresión llena de preocupación al verla pálida y temblando. «Usted sabía», murmuró Elena sosteniendo la carta con manos temblorosas. «Sabía quién era yo antes de que llegara aquí». Ricardo cerró la puerta detrás de él y se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. «Sí», admitió finalmente. «Su padre me escribió. Pero Elena debe entender que...». «Todo esto ha sido caridad», interrumpió Elena poniéndose de pie con dificultad. «Mi trabajo, mi casa, Isabela en la escuela, ¿todo ha sido porque mi padre le pidió que cuidara de la hija rebelde?». «¡No!», exclamó Ricardo con vehemencia. «Al principio sí. Cuando llegó aquí, la reconocí por la descripción de su padre. Pensé darle trabajo por unos días, quizás ayudarla a establecerse en otro lugar». Hizo una pausa, luchando con las palabras. «Pero entonces la vi trabajar. Vi su determinación, su dignidad, la forma en que amaba a su hija. Vi cómo transformó no solo mi hacienda, sino a mí mismo. Lo que siento ahora no tiene nada que ver con la carta de su padre». Elena lo miró a través de las lágrimas que se habían formado en sus ojos. «¿Y qué es lo que siente Ricardo?». Él se acercó más, hasta que estuvieron tan cerca que Elena podía ver las líneas de expresión alrededor de sus ojos, las marcas que los años de soledad habían dejado en su rostro.
Siento que por primera vez en años estoy vivo, dijo con voz ronca. Siento que esta casa vacía se ha convertido en un hogar. Siento que Isabela es la hija que nunca tuve, y que usted se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado peligrosas para pronunciar. ¿Qué soy yo, Ricardo? Es la mujer de la que me he enamorado, completamente, irrevocablemente. Y eso me aterroriza más que cualquier cosa que haya enfrentado en mi vida. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Elena sintió que su corazón se aceleraba, no solo por las palabras de Ricardo, sino por la realización de que ella también había comenzado a sentir algo por él, algo que había tratado de negar porque parecía imposible. «Ricardo», susurró finalmente, «hay cosas sobre mí, sobre mi pasado, que podrían destruir todo esto. Cosas que van más allá de ser Elena de Monterrey». «No me importa su pasado», dijo él, tomando suavemente sus manos. «Solo me importa nuestro futuro». Pero Elena sabía que el pasado siempre encuentra una forma de alcanzar el presente. Y el suyo estaba a punto de llegar a las Tres Cruces con una furia que pondría a prueba no solo su amor naciente, sino su supervivencia misma. El invierno llegó a Castilla con una crueldad inusual ese año. Las temperaturas bajaron más de lo esperado, y las primeras nevadas cubrieron los campos de las Tres Cruces con un manto blanco que, aunque hermoso, presagiaba dificultades para los meses venideros. Elena había establecido una rutina que combinaba sus responsabilidades como ama de llaves con el cuidado personal de Ricardo e Isabela. Las comidas en la casa principal se habían convertido en momentos de intimidad familiar que ninguno de los tres había esperado, pero que todos habían llegado a valorar profundamente. «Isabela, cuéntale al señor Ricardo lo que aprendiste hoy en la escuela», animó Elena una noche durante la cena. La niña, con los ojos brillantes de emoción, comenzó a recitar un poema de Gustavo Adolfo Bécquer que había memorizado. Su voz clara y melodiosa llenó el comedor, y Ricardo la escuchó con una sonrisa que transformaba completamente su rostro habitualmente serio. «Muy bien, pequeña erudita», aplaudió cuando ella terminó. «Creo que mereces un premio por esa actuación». De su bolsillo, Ricardo sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro había un collar delicado con un colgante en forma de libro diminuto, hecho de plata. «¡Oh!», exclamó Isabela, sus ojos abriéndose de par en par. «Es el más hermoso que he visto». Elena sintió una mezcla de gratitud y preocupación. Los regalos de Ricardo eran cada vez más frecuentes y generosos, y aunque apreciaba su gentileza, también sabía que estaban creando vínculos que podrían ser difíciles de romper si las circunstancias cambiaran. «Ricardo, es demasiado», murmuró mientras ayudaba a Isabela a ponerse el collar. «Nada es demasiado para ella», respondió él, pero sus ojos estaban fijos en Elena. «Ni para su madre». Después de que Isabela se fuera a dormir, Elena y Ricardo se quedaron en el salón, ella cosiendo y él leyendo, en una compañía silenciosa que se había vuelto preciosa para ambos. «Elena», dijo Ricardo de repente, cerrando su libro, «hay algo que he estado queriendo preguntarle». Ella alzó la vista de su costura, notando la seriedad en su tono. «¿De qué se trata? ¿Su esposo, Miguel, realmente murió en un accidente?» La pregunta la golpeó como un rayo. Elena había esperado muchas preguntas sobre su pasado, pero no esa, no dicha con esa intuición penetrante que conocía tan bien de Ricardo. ¿Por qué pregunta eso? Porque he visto cómo reacciona cuando menciona su muerte. No es la reacción de alguien que ha perdido a un ser querido en un accidente. Es la reacción de alguien que lleva el peso de una injusticia. Elena dejó caer la costura en su regazo. Había subestimado la perspicacia de Ricardo, su capacidad para leer entre líneas de sus emociones cuidadosamente controladas. «Ricardo, hay cosas que es mejor no saber, y hay cosas que es imposible ignorar cuando amas a alguien». Las palabras cayeron entre ellos como una confesión que cambió la atmósfera de la habitación.
Era la primera vez que Ricardo había usado la palabra amor directamente, sin ambigüedades. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, observando la nieve que continuaba cayendo. En el reflejo del cristal podía ver a Ricardo detrás de ella, esperando. Miguel descubrió algo en las minas, dijo finalmente, con voz apenas audible. Irregularidades en los libros, dinero que desaparecía, medidas de seguridad que se ignoraban para ahorrar costos. Ricardo se acercó lentamente, hasta quedar justo detrás de ella. ¿Y qué pasó cuando lo reportó? No tuvo la oportunidad de reportarlo. Una semana después de que me contara sus sospechas, hubo un accidente. Una viga se desplomó exactamente donde él estaba trabajando. Solo él murió, solo él. La voz de Elena se quebró al final, y Ricardo puso suavemente sus manos en sus hombros. ¿Quién estaba detrás de las irregularidades? Un hombre llamado Alejandro de Mendoza, rico, poderoso, con conexiones en Madrid. Miguel encontró documentos que probaban no solo el robo, sino que su negligencia había causado la muerte de docenas de mineros a lo largo de los años. Ricardo sintió que su sangre se helaba. Conocía ese nombre, sabía de su reputación y entendía inmediatamente el peligro en el que Elena había estado viviendo. ¿Dónde están esos documentos ahora? Elena se volvió para mirarlo de frente y en sus ojos había una mezcla de miedo y determinación. Los tengo escondidos. Son mi seguro de vida y posiblemente mi sentencia de muerte. Elena, si Mendoza sospecha que usted tiene esas pruebas, por eso hemos estado huyendo, Ricardo. Por eso cambié nuestros nombres, por eso acabamos aquí, pero creo que nos ha encontrado. ¿Qué quiere decir? Elena caminó hacia su bolso y sacó una carta que había llegado esa mañana con el correo regular. El sobre no tenía remitente, pero ella había reconocido inmediatamente la caligrafía. Llegó hoy, dijo, entregándole la carta. Ricardo la abrió y leyó. Querida Elena, han pasado muchos meses desde nuestra última conversación. He sabido que has encontrado un nuevo hogar en Castilla. Qué afortunada eres de tener protectores tan generosos. Sería una lástima que algo les pasara por tu culpa. Nos veremos pronto. A.M. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo releyó la carta 2 veces, su mandíbula tensándose con cada palabra. Este hombre la está amenazando, dijo finalmente, su voz cargada de una furia fría que Elena nunca había oído antes. Ricardo, no puedo permitir que usted e Isabela se involucren en esto. Mendoza es peligroso, tiene recursos, conexiones. Y yo tengo algo que él no tiene, interrumpió Ricardo, acercándose a ella con una determinación que la hizo retroceder un paso. ¿Qué? Tengo algo por lo que vale la pena luchar. Tengo una familia que proteger. Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. La palabra familia resonó en su corazón de una manera que no había esperado. Ricardo, si se queda, podría morir. Podríamos morir todos. Él tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo directamente. Elena, escúcheme bien. He pasado años viviendo como un hombre muerto. Usted e Isabela me han devuelto la vida. No voy a permitir que nadie me las quite. En ese momento, como si el destino hubiera estado escuchando su conversación, se oyó el sonido distante pero inconfundible de cascos de caballos acercándose por el camino principal de la hacienda. Elena palideció. «Ha llegado», susurró. El sonido de los cascos se hizo más fuerte, acompañado por el crujir de ruedas sobre la grava helada. Ricardo se dirigió rápidamente a la ventana y apartó la cortina lo suficiente para observar el camino de entrada. Un carruaje negro, elegante pero amenazante, se acercaba lentamente a la casa principal. Incluso en la oscuridad de la noche invernal, Ricardo pudo distinguir las figuras de varios hombres a caballo escoltando el vehículo. «Elena, vaya a buscar a Isabela. Llévela a la despensa del sótano y no salgan de ahí hasta que yo vaya por ustedes. Ricardo, no puedo dejar que... Vaya ahora»,
ordenó con una autoridad que no admitía discusión. Su hija la necesita viva. Elena corrió hacia la casa pequeña donde Isabela dormía pacíficamente, ajena al peligro que se acercaba. La despertó suavemente, susurrándole que tenían que jugar a un juego de escondite muy importante. «¿Es de noche, mamá?», murmuró Isabela, confundida pero confiada. «Sí, mi amor, vamos a escondernos en el sótano de la casa grande. Tienes que estar muy callada, ¿de acuerdo?». Isabela asintió, y Elena la envolvió en una manta gruesa antes de correr de vuelta a la casa principal. El sonido del carruaje deteniéndose resonó como un presagio ominoso en el aire nocturno. Ricardo, mientras tanto, había despertado a Tomás y a otros trabajadores de confianza. Las Tres Cruces tenía una ventaja. Los hombres que trabajaban allí habían desarrollado una lealtad hacia Elena que ningún dinero podía comprar. «Señor, ¿qué está pasando?», preguntó Tomás, notando la tensión en el rostro de Ricardo. «Unos hombres han venido a amenazar a Elena y a su hija. No voy a permitir que eso suceda en mis tierras. Los muchachos y yo estamos con usted, patrón. Doña Elena nos ha tratado mejor que nuestra propia familia». La lealtad en la voz de Tomás confirmó lo que Ricardo ya sabía. Elena había conquistado no solo su corazón, sino el respeto genuino de todos los que la conocían. Desde el sótano, Elena escuchó voces en el patio. Una voz en particular la hizo temblar, profunda, autoritaria, cargada de una arrogancia que conocía demasiado bien. «Don Ricardo Vázquez», decía la voz, «soy Alejandro de Mendoza. Creo que tenemos algo de qué hablar». Ricardo salió al patio principal, donde 6 hombres armados flanqueaban a un hombre de mediana edad, elegantemente vestido, cuya presencia irradiaba el tipo de poder que venía del dinero y la influencia política. «Señor Mendoza», dijo Ricardo con cortesía fría, «es muy tarde para visitas sociales». Mendoza sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Mis disculpas por la hora, pero el asunto que me trae es urgente. Tengo entendido que tiene usted en su hacienda a una mujer que me interesa mucho. En mis tierras, todos mis trabajadores están bajo mi protección», respondió Ricardo firmemente. «Incluso cuando esa trabajadora tiene en su poder documentos que podrían arruinar a familias respetables de España». La amenaza implícita era clara, pero Ricardo no se inmutó. Había enfrentado hombres peligrosos antes y sabía que mostrar debilidad era invitar al desastre. Si tiene acusaciones que hacer, puede presentarlas ante las autoridades competentes. Mendoza se acercó un paso y sus hombres hicieron lo mismo instintivamente. Las autoridades competentes, mi querido Ricardo, a menudo tienen compromisos previos. Comprende mi posición. Fue entonces cuando Elena, incapaz de permanecer escondida mientras Ricardo enfrentaba el peligro por ella, salió de la casa. Su aparición causó un murmullo entre los hombres de Mendoza y el propio Mendoza sonrió con una satisfacción que helaba la sangre. «Elena de Monterrey», dijo con voz melosa, «o debería decir, la viuda del minero muerto. Después de tantos meses de búsqueda, por fin nos encontramos cara a cara». «Don Alejandro», respondió Elena con más calma de la que sentía, «veo que su persistencia sigue siendo admirable. Siempre termino lo que empiezo, querida, y el asunto de ciertos documentos que desaparecieron después de la desafortunada muerte de tu esposo, bueno, sigue pendiente». Elena sintió que Ricardo se tensaba a su lado, pero mantuvo su postura firme. «No sé de qué documentos habla». «Por supuesto que no», dijo Mendoza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero estoy seguro de que con la motivación adecuada tu memoria mejorará considerablemente». Hizo una seña, y uno de sus hombres sacó una pistola, apuntándola casualmente hacia la casa donde Isabela se escondía. «Sería terrible si algo le pasara a esa preciosa niña tuya. Los accidentes son tan comunes en las noches frías de invierno». La amenaza fue la gota que colmó el vaso para Ricardo.
se interpuso entre Mendoza y Elena con una presencia que parecía llenar todo el espacio. En mis tierras, las amenazas a mujeres y niños se pagan con sangre. Mendoza rió, pero había nerviosismo en su risa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Enfrentar a mis 6 hombres armados con tu indignación moral? No será solo yo, respondió Ricardo con una sonrisa peligrosa. Como si hubieran estado esperando esa señal, los trabajadores de las 3 cruces aparecieron desde diferentes direcciones, armados con herramientas de labranza y una determinación que sorprendió incluso a Mendoza. Tomás, llevando una escopeta de caza, habló con voz firme. Doña Elena nos ha tratado con más respeto que cualquier patrón que hayamos tenido. Nadie la tocará mientras respiremos. La situación había cambiado dramáticamente. Mendoza, acostumbrado a intimidar a través del poder y el dinero, se encontraba cara a cara con algo que no había esperado. La lealtad nacida del respeto genuino. Esto no ha terminado, murmuró Mendoza, pero su voz había perdido parte de su seguridad anterior. Oh, pero sí ha terminado, dijo Elena, dando un paso adelante con nueva confianza. Los documentos que busca don Alejandro ya no están en mi poder. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mendoza, y por primera vez había verdadero miedo en su voz. Los envié por correo certificado a Madrid hace 3 días, al periódico El Liberal, y directamente a la oficina del ministro de Justicia. La mentira de Elena era perfecta en su simplicidad, pero también peligrosamente arriesgada. Mendoza la estudió intensamente, tratando de determinar si decía la verdad. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa, mientras el destino de todos pendía de un hilo tan delgado como la confianza en una mentira bien contada. El silencio se extendió por varios segundos que parecieron eternos. Mendoza estudió el rostro de Elena, buscando algún signo de que estuviera mintiendo, pero ella había perfeccionado el arte de esconder sus emociones durante meses de supervivencia. «Estás mintiendo», dijo finalmente Mendoza, pero había incertidumbre en su voz. «¿Está dispuesto a apostar su libertad a esa suposición?», replicó Elena con una calma que no sentía. Mendoza hizo una seña a uno de sus hombres, quien se dirigió hacia la casa pequeña donde sabían que vivía Elena. La desesperación se apoderó de ella al darse cuenta de lo que pretendía hacer. «Registren su habitación», ordenó Mendoza. «Si esos documentos siguen aquí, los encontraremos». Ricardo dio un paso adelante, pero Elena lo detuvo con una mirada. Sabía que resistirse físicamente en ese momento solo empeoraría las cosas. Su única esperanza era que los documentos estuvieran lo suficientemente bien escondidos. Los hombres de Mendoza irrumpieron en la pequeña casa de Elena, y durante varios minutos se oyeron los sonidos de muebles moviéndose, cajones abriéndose, pertenencias siendo revueltas. Elena rezó en silencio por Isabela, quien seguía escondida en el sótano de la casa principal. «¡Don Alejandro!», gritó uno de los hombres desde la casa. «¡Encontramos algo!». El corazón de Elena se detuvo. Mendoza sonrió triunfalmente y se dirigió hacia la casa, seguido por Ricardo y Elena. Pero lo que el hombre había encontrado no eran los documentos comprometedores. Era una carta, sellada y con el escudo de armas de los Monterrey. Una carta que Elena no sabía que existía. «¿Qué es esto?», preguntó Mendoza, tomando la carta de las manos de su subordinado. Elena la miró con confusión genuina. Nunca había visto esa carta antes, y el sello estaba intacto, lo que significaba que acababa de llegar. Mendoza rompió el sello y comenzó a leer. Su expresión cambió gradualmente de triunfo a confusión, luego a algo que parecía pánico. «Esto es imposible», murmuró. «¿Qué dice?», preguntó Elena, pero Mendoza parecía haber olvidado temporalmente dónde estaba. Ricardo le quitó la carta de las manos y comenzó a leer en voz alta. «Mi querida hija Elena, si estás leyendo esta carta, significa que he muerto y que mi abogado ha cumplido mis instrucciones.
El orgullo me cegó durante años, pero en mis últimos días he comprendido que el verdadero valor no está en el dinero, sino en el carácter. Tu elección del corazón sobre la conveniencia social demuestra la nobleza que siempre supe que tenías. Ricardo hizo una pausa y Elena se acercó para leer por encima de su hombro. Lo que vio la dejó sin aliento. Por la presente, restablezco todos tus derechos como mi heredera legal. Todos los bienes de la familia Monterrey, incluyendo las propiedades, inversiones y cuentas bancarias, pasan a ser tuyas. Además, he tomado medidas para asegurar que ciertos individuos problemáticos no puedan continuar con sus actividades criminales. La carta continuaba con detalles específicos sobre la herencia, pero fue el último párrafo el que cambió todo. He enviado copias de ciertos documentos relacionados con las irregularidades en las minas de Asturias directamente al Ministerio de Justicia y a varios periódicos importantes de España. Si algo me sucede antes de que esta carta te llegue, sabrás que mi muerte no fue natural. El culpable ya ha sido identificado y las pruebas están en manos de las autoridades competentes. El silencio que siguió fue absoluto. Elena miraba la carta con incredulidad total, mientras Mendoza palidecía visiblemente. «Su padre», murmuró Ricardo. «Sabía», terminó Elena. «Sabía sobre Miguel, sobre los documentos, sobre todo». Mendoza, dándose cuenta de que su situación había cambiado dramáticamente, intentó recuperar la compostura. «Esa carta no prueba nada», dijo, pero su voz había perdido toda su autoridad anterior. «¿No?», preguntó una nueva voz desde la entrada del patio. Todos se volvieron para ver a un hombre mayor, bien vestido, acompañado por varios guardias civiles armados. Elena reconoció inmediatamente al recién llegado. Era don Fernando Alcalá, el abogado de su familia durante décadas. «Don Fernando», susurró Elena. «¿Cómo...?» «Tu padre me dio instrucciones muy específicas, querida niña», respondió el abogado con una sonrisa cálida. «Debía encontrarte y entregarte esta carta en persona cuando fuera seguro hacerlo. Las autoridades han estado investigando las actividades del señor Mendoza durante meses». Uno de los guardias civiles se adelantó. «Alejandro de Mendoza, está usted arrestado por fraude, asesinato y conspiración criminal. Los documentos proporcionados por el difunto señor Monterrey han sido más que suficientes para preparar los cargos. ¿Qué crees que pasará ahora con Elena y Ricardo? Deja tu predicción en los comentarios». Mendoza miró alrededor desesperadamente, buscando una salida, pero estaba completamente rodeado. Sus propios hombres, al ver a los guardias civiles, habían bajado sus armas, entendiendo que resistirse solo empeoraría su situación legal. «Esto no puede estar pasando», murmuró Mendoza mientras los guardias le ponían grilletes. «Oh, pero sí está pasando», dijo Elena, encontrando una fortaleza en su voz que no había tenido en meses. «Y mi esposo puede finalmente descansar en paz, sabiendo que su asesino ha sido llevado ante la justicia». Mientras se llevaban a Mendoza y sus hombres, don Fernando se acercó a Elena con otro sobre. «También hay esto», dijo con una sonrisa misteriosa. «Tu padre fue muy meticuloso en sus planes». Elena abrió el segundo sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales que oficializaban su herencia, pero también algo más. Los títulos de propiedad de varias haciendas en Castilla, incluyendo las tierras que rodeaban las Tres Cruces. «No entiendo», murmuró Elena. «Tu padre compró estas propiedades secretamente durante los últimos años», explicó don Fernando. «Dijo que quería asegurarse de que, donde quiera que eligieras establecerte, tuvieras la independencia económica para nunca depender de la caridad de nadie». Ricardo miró los documentos por encima del hombro de Elena, y una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Elena», dijo suavemente, «¿se da cuenta de lo que esto significa?» Ella lo miró con confusión, aún procesando toda la información. «Significa», continuó Ricardo, «que ya no es mi empleada».
significa que es mi igual en todos los aspectos. Y significa que cuando le pida que se case conmigo, será porque quiero pasar mi vida con una mujer extraordinaria, no porque sienta que debo proteger a alguien indefenso. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a fluir libremente por sus mejillas, por primera vez en meses. Las lágrimas que corrían por las mejillas de Elena no eran solo de alivio, sino de una liberación profunda que había estado conteniendo durante meses. Por primera vez desde la muerte de Miguel, se permitió sentir que el futuro podía ser algo más que simple supervivencia. «Ricardo», susurró, «no sé qué decir». «Di que sí», respondió él, tomando sus manos con una gentileza que contrastaba con su fuerza habitual. «Di que sí a un futuro donde no tengas que huir, donde Isabela pueda crecer en paz, donde podamos construir algo hermoso juntos». Don Fernando observó la escena con una sonrisa satisfecha. «Tu padre estaría muy orgulloso, Elena. Siempre dijo que tenías el corazón para elegir el amor verdadero sobre las conveniencias sociales». ¿Puedo ir a buscar a Isabela?», preguntó Elena, sintiendo que necesitaba abrazar a su hija para hacer real todo lo que estaba sucediendo. «Por supuesto», respondió Ricardo inmediatamente. «Yo la acompaño». Bajaron juntos al sótano de la casa principal, donde encontraron a Isabela durmiendo acurrucada entre sacos de grano, envuelta en su manta y abrazando el libro que Ricardo le había regalado semanas atrás. «Mi pequeña valiente», murmuró Elena, despertándola suavemente. Isabela abrió los ojos y sonrió al ver a su madre y a Ricardo. «¿Ya terminó el juego de escondite?». «Sí, mi amor», respondió Elena. «Y tenemos muy buenas noticias que darte». Subieron al salón principal, donde don Fernando estaba organizando los documentos legales. Isabela se sentó en el regazo de Elena, quien comenzó a explicarle en términos que una niña de 8 años pudiera entender cómo habían cambiado sus vidas. «¿Quiere decir que ya no tenemos que preocuparnos por el dinero?», preguntó Isabela con los ojos grandes. «Así es, pequeña», respondió Ricardo, alborotando suavemente su cabello. «Y significa que tu mamá y yo podemos casarnos si ella quiere». Isabela miró entre los dos adultos con una expresión seria que los hizo sonreír. «¿Eso significa que serás mi papá?», preguntó directamente a Ricardo. La pregunta golpeó a Ricardo con una intensidad emocional que no había esperado. Sus ojos se humedecieron mientras se arrodillaba para estar a la altura de la niña. «Si tu mamá me acepta, y si tú quieres que lo sea, nada me haría más feliz en el mundo». Isabela lo consideró por un momento. Luego asintió solemnemente. «Creo que papá Miguel habría querido que fueras mi nuevo papá. Él siempre quería que mamá y yo fuéramos felices». Elena sintió que su corazón se expandía hasta el punto de dolor. La sabiduría y generosidad de su hija pequeña la dejaban sin palabras. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad y planificación. Don Fernando se quedó en las Tres Cruces durante una semana, ayudando a Elena a entender completamente su nueva situación financiera y legal. «Eres considerablemente rica, mi querida», le explicó una mañana mientras revisaban las cifras. «Tu padre invirtió sabiamente durante años, y estas propiedades han aumentado significativamente de valor». «¿Qué debería hacer con todo esto?», preguntó Elena, aún abrumada por la magnitud de su herencia. «Eso depende completamente de ti», respondió Ricardo, quien había estado escuchando la conversación. «Pero si me permites una sugerencia». «Siempre», dijo Elena con una sonrisa. «Las tierras que rodean las Tres Cruces podrían convertirse en la operación agrícola más próspera de toda Castilla. Podríamos crear empleos para docenas de familias, establecer una escuela propia para los niños de los trabajadores, tal vez incluso una clínica médica pequeña». Los ojos de Elena se iluminaron con la visión que Ricardo estaba pintando. «Una comunidad completa». «Exactamente. Un lugar donde las personas sean valoradas por su carácter y su trabajo, no por su origen social». Don Fernando aplaudió suavemente.
Una visión admirable, y con los recursos que ahora tienes, Elena, completamente factible. Esa noche, después de que Isabela se hubiera ido a dormir y don Fernando se hubiera retirado a su habitación de invitados, Elena y Ricardo caminaron por los campos bajo un cielo estrellado excepcionalmente claro. ¿Realmente quieres casarte conmigo?, preguntó Elena de repente, deteniéndose en medio del sendero. Ricardo se volvió hacia ella, sorprendido por la pregunta. ¿Por qué lo dudas? Porque ahora soy rica, respondió Elena con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Y me aterra la idea de que ese sea el motivo. Ricardo tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo directamente. Elena, me enamoré de una mujer que estaba dispuesta a trabajar por 3 hombres con tal de alimentar a su hija. Me enamoré de alguien que transformó mi corazón endurecido con su generosidad y su fuerza. Me enamoré de ti cuando no tenías nada más que determinación y amor maternal. Hizo una pausa, y su voz se volvió aún más tierna. El dinero no cambia quién eres en tu corazón, y es tu corazón lo que amo. Elena sintió que las últimas barreras alrededor de su corazón se desmoronaban completamente. Entonces sí, susurró, sí, me casaré contigo. Ricardo la besó bajo las estrellas de Castilla, y en ese momento ambos supieron que habían encontrado no solo el amor, sino el hogar que habían estado buscando toda su vida. La transformación de la humilde trabajadora en una mujer de posición había sido extraordinaria, pero más extraordinaria aún había sido la transformación de 2 corazones solitarios que habían encontrado la forma de sanar juntos. Mientras se dirigían de vuelta a la casa tomados de la mano, Elena miró hacia atrás, una última vez, a los campos donde había trabajado tan duramente. Mañana comenzarían a construir su futuro juntos, pero nunca olvidaría las lecciones que había aprendido cuando no tenía nada más que su determinación de proteger a su hija. 6 meses después, la capilla de San Miguel nunca había visto una celebración más hermosa. Elena caminaba por el pasillo central con un vestido de seda marfil que había pertenecido a su abuela, restaurado cuidadosamente por las mejores costureras de Madrid. Pero lo que iluminaba realmente su rostro no era el lujo del vestido, sino la felicidad pura que irradiaba desde su corazón. Isabela la precedía, esparciendo pétalos de rosa del jardín que ahora florecía espléndidamente en las 3 cruces. La niña llevaba un vestido azul cielo, que hacía juego con el collar de plata que Ricardo le había regalado meses atrás, el mismo que ahora llevaba como un símbolo de la familia que estaban creando. Ricardo esperaba al altar, más elegante de lo que nadie en el pueblo lo había visto jamás, pero con la misma expresión de ternura concentrada que Elena había llegado a amar. A su lado estaba Tomás, quien había aceptado con orgullo ser su padrino de boda. La pequeña iglesia estaba llena hasta el último rincón. No solo habían venido familiares de Madrid y conocidos de la alta sociedad, sino también cada trabajador de las 3 cruces y sus familias, los comerciantes del pueblo, doña Carmen la maestra, y docenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la bondad y la generosidad de Elena. «Queridos hermanos», comenzó el padre José, su voz resonando con emoción genuina, «nos hemos reunido hoy para celebrar no solo la unión de 2 corazones, sino el testimonio de que el amor verdadero trasciende todas las barreras sociales y todas las adversidades». Durante la ceremonia, Elena no pudo evitar recordar el camino que la había llevado hasta ese momento. La desesperación que había sentido aquella mañana cuando se acercó a Ricardo pidiendo trabajo parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. «Elena, de Monterrey», dijo Ricardo cuando llegó el momento de los votos personales, «llegaste a mi vida como una tormenta que despertó mi corazón dormido. Me enseñaste que el verdadero valor no se mide en posesiones, sino en el coraje de luchar por lo que amamos». Su voz se quebró ligeramente con la emoción.
Prometo ser digno del amor que me has dado. Prometo ser el padre que Isabel la merece, y prometo que cada día de nuestras vidas honraré la fortaleza y la nobleza de tu espíritu. Elena sintió lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas mientras respondía con sus propios votos. Ricardo Vázquez, me diste refugio cuando no tenía hogar, me diste propósito cuando me sentía perdida, y me diste amor cuando creía que mi corazón había muerto con Miguel. Prometo ser tu compañera en todas las aventuras que nos esperan. Prometo apoyar tus sueños como tú has apoyado los míos. Y prometo que cada día recordaré lo afortunada que soy de haber encontrado no solo un esposo, sino mi alma gemela. Cuando el padre José los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue tierno, pero lleno de la promesa de todos los años felices que tenían por delante. La celebración que siguió en las Tres Cruces fue legendaria. Las mesas se extendían desde la casa principal hasta los jardines, y la música y la risa se escuchaban hasta el pueblo cercano. Los trabajadores bailaron junto a los aristócratas de Madrid, los niños corrían entre las mesas llevando dulces, y la distinción de clases se desvaneció en una celebración verdaderamente humana del amor y la comunidad. Isabela, radiante en su papel de hija oficial de Ricardo, se acercó a la pareja durante el baile principal. ¿Puedo bailar con mi papá ahora?, preguntó con la confianza de una niña que sabía que era profundamente amada. Ricardo la alzó en brazos y bailó con ella mientras Elena los observaba, su corazón tan lleno de felicidad que pensó que podría explotar. Mientras la noche progresaba, Elena y Ricardo encontraron un momento a solas en el balcón que daba a los campos donde ella había trabajado tan duramente meses atrás. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Elena, apoyándose en la baranda. ¿En de qué? De haber decidido darme trabajo aquella primera mañana. Tu vida era mucho más simple antes de que llegáramos. Ricardo rió, un sonido rico y feliz, que Elena aún se maravillaba de haber ayudado a crear. Elena, antes de que llegaras, yo no estaba viviendo, estaba simplemente existiendo. Me diste una razón para despertar cada mañana, me diste una familia, me diste un futuro que vale la pena construir. Señaló hacia los campos, donde ya se podían ver los cimientos de la nueva escuela que estaban construyendo. Mira lo que hemos logrado juntos en solo unos meses. Una escuela, empleos para 20 familias más, planes para la clínica médica. Esto es solo el comienzo. Elena siguió su mirada y sonrió. La visión que habían compartido se estaba convirtiendo en realidad más rápido de lo que habían soñado. Y pensar que todo comenzó porque una madre desesperada estaba dispuesta a trabajar por 3 hombres, murmuró. No, corrigió Ricardo suavemente, atrayéndola hacia él. Todo comenzó porque una mujer extraordinaria tuvo el coraje de pedir lo que necesitaba, la determinación de probarse a sí misma y el corazón para transformar no solo su propia vida, sino la vida de todos los que la conocieron. Años después, cuando los historiadores locales contaran la historia de cómo las Tres Cruces se había convertido en la comunidad más próspera y progresista de Castilla, siempre comenzarían con el mismo detalle. Una mañana de octubre de 1892, cuando una mujer con las manos callosas se acercó al patrón más temido de la región y pronunció las palabras que cambiarían todo. Puedo trabajar por 3 hombres, señor. Solo necesito un lugar seguro para mi hija. Pero Elena, Ricardo e Isabela sabían que la verdadera historia no era sobre el trabajo o el dinero, o incluso sobre la justicia. Era sobre el poder transformador del amor genuino, la importancia de ver el valor en cada persona y la magia que sucede cuando 2 corazones solitarios encuentran la manera de sanar juntos. En los campos dorados de Castilla, donde una vez una mujer había luchado por la supervivencia de su hija, ahora florecía una familia, una comunidad y un legado de amor que duraría generaciones. Y Elena de Monterrey Vázquez, la mujer que había estado dispuesta a trabajar por 3 hombres,
había descubierto que valía más que todos los tesoros del mundo. ¿Qué parte de la historia de Elena te emocionó más? ¿Fue cuando se acercó a Ricardo pidiendo trabajo, cuando enfrentó a Mendoza, o cuando finalmente encontró su final feliz? Comparte en los comentarios cuál fue tu momento favorito y por qué. Para más historias de superación, amor y redención que tocarán tu corazón, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Tu apoyo significa mucho para nosotros.